Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Gracias por permitirnos este privilegio de poder reunirnos una vez más. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos, de poder compartir cada miércoles a las 7:30 a través de la plataforma de Instagram y los domingos a las 11:30 a través de la plataforma de Facebook, y ambas grabaciones se suben a nuestro canal de YouTube Elohim Internacional y también atentamente José María. Son los dos canales que tenemos para que usted pueda visualizar estos videos una vez grabados, si no se puede conectar en vivo. Los días miércoles, repito, 7:30 de la noche a través de Instagram, los domingos por Facebook a través de Facebook a las 11:30 de la mañana. Fíjense bien, hemos estado conversando acerca de varias situaciones de problemática actual, especialmente la problemática en Venezuela. Es importante saber por qué nombro mucho a Venezuela. ¿Por qué? Porque, repito, yo estoy en Venezuela. Si estuviera en España, pues tal vez hablara de España. Pero todas y cada una de las cosas que hemos venido planteando, de los temas que hemos venido hablando, temas de actualidad, nos indican que hay una situación a nivel mundial que lógicamente está llamando nuestra atención. Está llamando la atención de todo ministro, de todo pastor, de todo apóstol, etc. Nos está llamando la atención, está haciendo un llamado a la gente en general. Dije en mensajes anteriores que Dios está haciendo un llamado de atención, diciéndole a la gente: por favor, detente, haz un break en tu vida, bájale un poquito a la presión. Basta con ver que hay muchas personas que andan aceleradas y hay otras personas que van como más bien desaceleradas. O sea, hay extremos de lado y lado. Entonces, Dios está diciendo que como cálmate, porque ese ímpetu que traíamos de repente se ve detenido de la noche a la mañana por una pandemia. Una pandemia que está a nivel mundial. Ese ímpetu se vio detenido, se detuvo el comercio, se detuvieron muchas actividades. Son muy pocos los rubros que están funcionando a nivel mundial. Muchos negocios cerrados, centros comerciales, malls cerrados, etc. Hay una cantidad de restricciones. Entonces es como un llamado de atención para que tomemos en cuenta muchas cosas que no hemos tomado en cuenta por lo acelerado de la vida. En Venezuela, pues Venezuela no se queda atrás. Venezuela está tomándose más o menos la misma, está presentando una situación similar, con ciertos agravantes, se pudiera decir, porque ya Venezuela venía siendo golpeada, golpe tras golpe, y ahora vino la pandemia como para complementar. Quiera Dios pues que esto sea un complemento y se lleve así a la ley de plenitud que tanto hemos venido anunciando. Fíjense, ya muchísimas gracias a las personas que ya se han conectado, gracias por estar allí, por estar pendiente. Quiero conversar hoy un tema, si se quiere el tema que voy a hablar, esto es muy importante, es un tema, como todos los temas que he venido tratando, un poco delicados en cuanto a la interpretación, porque la Biblia se ha tomado como una herramienta religiosa, como algo, la Santa Biblia. Se ha tomado como algo muy religioso. De hecho, lo es hasta cierto punto, pero la Biblia yo la interpreto como un manual. Es un manual, es el manual del fabricante. Él nos fabricó, Él nos hizo, Él nos creó. Y a través de la Biblia Él nos dice cómo manejar este cuerpo, cómo manejar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero también Él nos hizo
Voy a decirlo rapidito por el tiempo, porque esto es una introducción. En el Génesis, la Escritura habla de que Dios, el hombre lo hizo primero espíritu, luego alma, luego un cuerpo, y luego lo hizo un ente social, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, nosotros somos hechos de cuatro estructuras, espíritu, alma, cuerpo, y somos sociales, no podemos estar solos. Entonces, en medio de la sociedad, Dios hizo leyes para convivencia, para convivir, y permitió que hubiesen gobiernos para que de alguna manera nos dirigieran, nos organizaran bajo estructuras netamente escriturales. Lo que pasa es que el hombre, una vez que toma ciertas cosas de las escrituras, las abandona, como el caso de las leyes. Todas las leyes nacen del decálogo de Moisés. Todas las leyes nacen del decálogo de Moisés. Pero no le damos la reverencia suficiente al decálogo de Moisés. Lo dejamos allí. Nos extraemos las leyes, inventamos nuestros propios decálogos y ya eso lo dejamos atrás. Pero si nosotros nos siguiéramos, si el mundo, si los gobiernos atendieran un poco el decálogo de Moisés y las leyes establecidas en las escrituras, los principios establecidos allí, nosotros tuviésemos un mejor vivir a nivel mundial. Y por supuesto nuestras sociedades viviríamos mejor, nosotros como personas viviríamos mejor, si prestáramos atención a eso. Pero lastimosamente a través del tiempo, nosotros mismos, los predicadores y maestros escriturales, hemos convertido la Biblia en algo, una cosa así como demasiado sagrada, como demasiado... Y resulta que ahí están las leyes de convivencia, del mejor vivir. Y de eso un poco quiero hablarles hoy. Siempre he venido hablando de eso, tocando temas. A algunos no les gustan los temas porque pareciera que estoy hablando de cosas extraterrestres, y resulta que no, estamos hablando de situaciones que están sucediendo muy, muy especialmente en Venezuela. En Venezuela y en el mundo, pero yo hablo una vez más de Venezuela porque estoy en Venezuela. Entonces yo quiero hoy rápidamente hablar un poco acerca del libro de los Romanos, capítulo 13. En ese capítulo 13, el apóstol Pablo comienza diciendo: sométase cada persona a las autoridades superiores. Sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, sino de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. Oye, hasta ahí eso está muy bien y muy bonito. Entonces pareciera, oído esto, pareciera que la carta de los Romanos generalizara, pero cuando nosotros vamos al remitente y al destinatario de la carta, vemos que el señor Pablo dijo que esta carta estaba dirigida a los llamados a ser de Jesucristo, versículos 6 y 7 del capítulo 1, a los llamados de ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, a los llamados de ser de Jesucristo que estaban en Roma, a los que Dios los ama, y a los llamados a ser santos. Entonces especifica hacia dónde va la carta, hacia dónde van esas recomendaciones. Lo que pudiésemos decir entonces que son unas recomendaciones para unas personas específicas que pudieran entender lo que Pablo estaba diciendo. Recuerden que Pablo escribe esta carta cuando estaba gobernando el Imperio Romano. Entonces él escribe no a los romanos, sino a los que están en Roma llamados a ser de Jesucristo, y a los que están en Roma llamados a ser santos. Es decir, a un remanente. ¿Ok? Ahora bien, el tema que yo voy a tratar hoy es ¿a quién debo someterme? Y esto es bien importante que lo entendamos. ¿A quién debo someterme? Por ejemplo, en el caso de nosotros, los que sabemos que tenemos dos leyes, se pudiera decir, están las leyes de mi país y están las leyes de Dios. Entonces aquí están
Entonces, cuando una ley de mi país colide, quiere decir que choque contra la ley de Dios, lo que Dios me ha establecido, entonces yo debo tomar una decisión, porque aquí en Venezuela, según el derecho, cuando una ley colida con otra, prevalece la ley especial o prevalece en este caso la ley especial sobre una ley ordinaria. Entonces, nosotros tenemos que ver las leyes de nuestro país, respetarlas como tal, pero son leyes ordinarias desde el punto de vista de Dios. Porque estas leyes ordinarias, hechas por hombres, si chocan con las leyes puestas por Dios, yo, como creyente en Dios, debo obedecer esta y no esta. Entonces, por eso hago la pregunta con el tema, ¿a quién debo someterme? Entonces, me vuelvo otra vez al capítulo 13 de Romanos, donde dice que él le dice a los creyentes que debemos someternos a las autoridades superiores. Ok, lo primero que yo debo hacer, estoy pendiente de la hora, lo primero que yo debo hacer es saber cuáles son las leyes, las autoridades superiores. Entonces vengo aquí a Venezuela porque estoy en Venezuela. Si usted está en Portugal, en Francia, en Colombia, en Alemania, usted revisa cuáles son las autoridades superiores allá. Entonces yo reviso cuáles son las autoridades superiores y me encuentro que las autoridades superiores es el poder público nacional, indudablemente. El poder público nacional dividido en poder nacional, estatal y municipal, que a su vez está dividido el poder en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano, que a su vez se subdivide en la Fiscalía General de la República, Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Entonces vemos que esas son las autoridades superiores juntamente con todas las demás instituciones que se derivan de ello. Son las autoridades superiores a quien se le debe respeto. ¿Ok? Entonces ya yo revisé cuáles son las autoridades superiores. Y vuelvo otra vez al texto de Pablo cuando me dice, se deben someter a las autoridades superiores. Amén. Nos sujetamos a las autoridades superiores porque así lo dice la Escritura. Pero yo no puedo quedarme ahí. Yo no puedo quedarme allí. ¿Por qué? Porque es un contexto bíblico. Y allí sigue diciendo. Ahora bien, sigo en el original, en los mejores manuscritos en griegos, no dice así tal cual de que las autoridades, el porqué de yo sujetarme a esa autoridad, es porque ellas fueron establecidas por Dios. Pero cuando se revisan los originales, no dice tal cual así, sino que dice que Dios estableció un orden y no una anarquía. Que Dios estableció un orden en cuanto a la autoridad, no una anarquía. Y cuando Dios estableció ese orden y no una anarquía, dice, y que Él no dice que se estableció, que son establecidas por Dios, sino dicen que Él es quien las mantiene en ese orden. Es decir, que el orden que Dios estableció desde un principio se sigue manteniendo. Y los hombres cambian las leyes a cada rato, según su conveniencia. Eso se ve en la historia, desde que se hizo la primera constitución. Todos los presidentes desde el año 1830 hasta esta época han estado cambiando la constitución y renovándola y haciendo una cantidad de cosas para alargar el periodo constitucional. Eso está en la historia, eso no lo estoy inventando yo, eso está en la historia. Todo lo inventaron, todo la enmendaban para ellos perpetuarse en el poder. Pero Dios había dicho, yo establecí un orden, no una anarquía. Aquí no es para que usted haga lo que usted quiera, que es lo que significa la palabra anarquía, y vivir como usted quiera. No, hay un orden. Y ese orden de Dios desde el principio no ha sido cambiado. Entonces continúa diciendo, esto es importante porque yo oigo personas diciendo, no, hay que sujetarse a las autoridades, porque no sé qué. No, sujetarse significa reconocer la autoridad. Y someterme es que
me deje llevar por ella en su totalidad. Y aquí me está diciendo que me someta, que me deje llevar de ella en su totalidad. Y yo quiero saber por qué. Porque yo no soy un autómata, discúlpame. Yo no soy un robot que me ponen una pila y entonces yo voy a andar diciendo y haciendo lo que me dice mi dueño. No, eso no es así. Eso no es así. Porque yo no soy ningún robot, yo soy una persona pensante. Y creo que estoy hablándole a personas pensantes también. Ay, por favor. Entonces yo no, tiene que hacer esto, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Mira, discúlpame, Dios no trabaja con robots. Dios trabaja con gente de criterio. Con gente que le pregunte, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? Eso es gente de criterio, porque si no somos unos autómatas, no, está bien, pues, haz conmigo lo que quieras. No, por Dios, eso no nos lo dice la Biblia, eso no es lo que quiere Dios. Entonces, fíjate, lo segundo que dice el apóstol Pablo es, si te opones, oído esto, si te opones a la autoridad, a lo establecido por Dios, te opones, le haces resistencia. Wow, cuando me dicen eso, tú dices, cónchale, yo no le quiero hacer resistencia a Dios, por Dios, yo no. Ya va, vamos a seguir. Y esto dice, es decir, hacerle resistencia, como número 3, hacerle resistencia a lo establecido por Dios, acarrea condenación para sí mismo. Oye, hasta ahí, pum, pum, ya está. Con las manos atrás, ya no tengo más nada que decir, estoy golpeado, confeso ya, no tengo remedio, ya no hay forma de defenderme. Pero mira lo que sigue diciendo el texto. Dice, porque las autoridades, escucha esto, superiores, estas autoridades superiores a las que Pablo dice que debemos someternos, no están puestas por Dios, oído, no están puestas por Dios para infundir temor, oído, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. No es para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Yo me reviso y digo, ya va, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy robándole a alguien? ¿Estoy manipulando a alguien? ¿Lo estoy controlando? Por ejemplo, si soy el pastor de una congregación, la gente sigue con los ojos cerrados y a ciegas lo que yo digo. ¿Están controlados? ¿Están manipulados? ¿Me tienen como un Dios? ¿Que la palabra que yo diga es la que se hace y más nada? No. Entonces yo me reviso. No, yo no soy. Ahí en ese grupo no estoy yo. Entonces quiere decir, y me reviso, ¿estoy robando a alguien? No. ¿Estoy chantajeando a alguien? No. ¿Estoy golpeando a mi esposa? No. ¿Estoy maltratando a mis hijos? No. ¿Estoy maltratando a la mascota? Tampoco. Me estoy poniendo autoridad. Entonces, me reviso y digo, no, pero yo no estoy haciendo el mal, yo estoy haciendo el bien. Entonces quiere decir que esas autoridades, que ya las identificamos, no están puestas por Dios para castigarme. Porque por donde ellos hagan el parámetro legal, no ven ninguna culpa. Entonces yo me reviso, yo tengo que revisarme, y me doy cuenta de que yo estoy actuando en derecho y legítimamente. Perfecto. Entonces no es conmigo la cosa. ¿Lo ves? Ya ves, comenzamos a sacarle punta al lápiz. Ya no es conmigo. Espérate un momento. Dice, sino al malo. Entonces cabe preguntarnos, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo de la película? Cabe preguntarnos eso rapidito, ¿quién es el malo? Porque cuando yo le hago así, grosso modo, visualizo cómo se trata aquí los que cometen delitos. Entonces yo veo que el que comete delito común, llámese delito común, los expertos en derecho penal saben eso, el robo, el hurto, el homicidio tal vez, lesiones graves, gravísimas, violaciones. Entonces esas personas están haciendo el mal y yo veo que las autoridades superiores, que ya las nombré, los persiguen, hacen las investigaciones necesarias y detienen a la persona
se lleva a la presentación del imputado, se hace todo lo que se hace, lo que se debe hacer, todo el proceso que se debe seguir, y la persona, bueno, es declarada culpable o inocente, se hace la acusación, etc. Todo el proceso penal que se requiera. Muy bien a eso. Pero voy a hacer una pregunta aquí. Pero las autoridades superiores, que ya la identificamos, si quieres te la repito. Las autoridades superiores están representadas por el Poder Ejecutivo, ¿ok? En este caso el Poder Público, quise decir, representado por el Poder Nacional, el Poder Estatal y el Poder Municipal. Y a su vez, por supuesto, está el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Electoral, Poder Judicial, el Poder Ciudadano. Entonces, estas autoridades superiores, yo quiero preguntar, pero es que aquí se cometen nada más que delitos comunes. ¿O es que el latrocinio no es algo malo? Por eso pregunto, ¿quién es el malo? ¿O la extorsión no es algo malo? ¿O otra cosa, la prevaricación no es algo malo? Aceptar cohecho no es algo malo. El enriquecimiento ilícito no es algo malo. Entre otras cosas, la corrupción no es algo malo. ¿Sí? Entonces usted está de acuerdo conmigo de que es algo malo. Y si es algo malo, las autoridades superiores deben, entonces, al igual que perseguir un delito común, perseguir estos delitos. Cuando eso se vea, yo me someto a esa autoridad. Yo reconozco, yo la reconozco, pero no me puedo someter por cuanto las autoridades superiores no están cumpliendo cabalmente lo que establece la Escritura, que es, si se quiere, desde mi punto de vista, superior a cualquier otra ley. Estoy hablándole a los entendidos. ¿Lo ves? Ahora bien, vamos para la segunda parte de este tema, que está para que me puedan ir entendiendo. Ahora bien, en el contexto de este mismo capítulo 13, aparece 3 veces, oído, 3 veces, en 3 ocasiones aparece que esa autoridad superior está colocada para ser, es servidor de Dios para mi bien. Es servidor de Dios para mi bien. Es decir, que esta autoridad superior es un siervo de Dios y el objetivo es hacerme el bien, hacerle el bien al pueblo. Cuando yo veo que eso no está sucediendo, ¿cómo me someto yo a esa autoridad? Por Dios, si no está cumpliendo el objetivo. Entonces, tiene que cumplir un objetivo que está claramente definido en las Escrituras. Así que bueno, esa autoridad, someternos a esa autoridad es cuando la autoridad misma se sujeta a los principios establecidos por Dios, hay un orden, y cuando hay ese orden, alguien me puede decir, no, pero ellos no son religiosos. No, es que yo no estoy hablando de religión, discúlpame. Yo no estoy hablando de religión. Si quiero me quito la corbata, si la corbata cree que porque tengo una corbata soy religioso. No, yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de algo que es netamente jurídico desde el punto de vista bíblico. Y es netamente un tema actualizado porque es lo que estamos de alguna manera viviendo. Estoy hablando de religión. Yo estoy hablando que hay un parámetro definido, claro, por el que nosotros, los que hemos sido llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos y amados por Dios, debemos sujetarnos y someternos. No seguir ciegamente los parámetros que nos indica el hombre cuando esto vemos que no está en concordancia con lo que Dios ha establecido.
Le voy a hacer una comparación aquí rapidito y con esto sí usted me va a terminar. No es que no me esté entendiendo, pero que yo voy a clarificar lo que yo quiero decir. Me voy a hacer entender mejor. Fíjate, en el capítulo 5 del libro de Efesios, versículos 21 al 33, Pablo hace una comparación que yo la quiero llamar hoy también, que lo voy a hacer como una especie de analogía para comparar con esto, una comparación con esto que hemos venido hablando. Allí dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, que la mujer debe respetar a su marido. Y la pregunta es, ¿por qué? Y Pablo dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ah, no, está bien. Wow. Yo he visto mujeres golpeadas, maltratadas, empujadas, despreciadas. Y cuando yo las entrevisto, por alguna razón, ella dice que ellas se sujetan a su marido porque la Biblia dice que el marido es la cabeza. No, discúlpame. La Biblia dice que el marido de una mujer es la cabeza de él. Eso es cierto que lo dice. Pero ya va. ¿A qué marido debes respetar? ¿A qué marido debes someterte o sujetarte? ¿A qué marido? Bueno, a mi marido. No. Al marido que reúna las condiciones que Cristo de alguna manera explanó, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que ese marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Debe entregarse a su mujer como Cristo se entregó a la iglesia. Es como número 2. Como número 3, debe protegerla, tenerla en autoestima como Cristo tuvo a la iglesia. Debe cuidarla, protegerla, darles palabra de bendición, no de maldición. Mucho menos golpearla. ¿Ah? Debe cuidar, proteger, debe representarla como Cristo representa a la iglesia. Debe amarla, cuidarla, sustentarla. Debe cuidarla como cuidar su propio cuerpo, porque nadie aborreció su propio cuerpo. Es decir, léalo, por favor. Las escrituras se hicieron para leerla, no para estar escuchando sermones. Capítulo 5, por Dios, del libro de los Efesios, los últimos versículos del 21 al 33, para que usted se dé cuenta rápidamente de que a qué marido se debe usted sujetar. ¿A qué marido? ¿Al marido que te golpea? No. ¿Al marido que te maltrata? No. Al marido que te representa. Así como Cristo dio la cara por la iglesia. Cristo se sacrificó. Cristo hizo esto, Cristo hizo lo otro. Cristo amó, protegió, sustentó. Eso lo está haciendo tu marido. Entonces a ese marido te debes sujetar. Debes reconocerlo. Es la cabeza. Esa es la cabeza. Pero del resto, discúlpame, él no es la cabeza, estás decapitada. Así de sencillo. ¿Cómo quiere que te hable un poquito más claro? Tenemos que estar claros, no podemos estar jugando en este tiempo. Fíjate, ahora voy a hacer la comparación. Ya voy a hacer la comparación. Venezuela la voy a tomar como una mujer. Y en Venezuela, tu país, mi país, hay una ley que se llama la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Esa ley existe en mi país. Es decir, y en esa ley están contemplados unos delitos, como por ejemplo, violencia psicológica, violencia física, violencia laboral, violencia económica, violencia patrimonial, y hay otra violencia que es la violencia de sesgar la libertad arbitrariamente. Eso es una ley
que está para proteger a la mujer. Ahora, si yo comparo a Venezuela con una mujer, no, por supuesto, eso no lo puede hacer. ¿Cómo que no lo puedo hacer si Jesús lo hizo? Jesús, cuando se encontró en el capítulo 4 con la mujer samaritana, la mujer le dijo a la mujer, tráeme a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, oye, bien, lo has dicho muy bien. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer, epa, ¿cómo sabes tú que yo tuve 5 maridos? Fíjate, la mujer representaba al pueblo de Israel, que había tenido 5 maridos. ¿Cómo que 5 maridos? Sí, fíjate. El primer marido, el imperio egipcio. El segundo marido, el imperio asirio. El tercero, el imperio babilónico. El cuarto, los medos persas. El 5, los griegos. Y el que ahora tenía, que era el imperio romano, tampoco era su marido. Entonces, si Jesús comparó un país como con una mujer y los gobiernos como su marido, ¿por qué no lo puedo hacer yo hoy? Entonces eso significa que Venezuela hoy tiene un marido de turno. ¿Y sabes cuál es el marido de turno? El poder público. Es decir, todas estas autoridades. Y entonces Pablo le está diciendo, tienes que someterse a las autoridades superiores. Sí, pero si lo comparo con una mujer, entonces lo llevo a Efesios capítulo 5 y digo, ya va, pero ¿a quién me tengo que sujetar? Espérate, ¿está sustentándome? ¿Está cuidándome? ¿Está protegiéndome? ¿Ah? ¿O me está haciendo violencia psicológica? ¿Hay violencia psicológica? Anótalo. Hay violencia psicológica en el país. Hay violencia física. Hay violencia económica. Hay violencia patrimonial. Hay violencia laboral. ¿Cuántas personas están desempleadas aquí? Eso es violencia. Hay violencia en cuanto a las libertades. Tú me dirás. Entonces cuando yo leo eso y lo comparo con el país donde estoy, yo digo, pero ya va, ¿a qué autoridad me debo yo sujetar y a qué autoridad me debo yo someter? Abre los ojos. Abre los ojos. Deja el gloria a Dios, aleluya, para otro momento. Síguele dando gloria a Dios. Pero no lo conviertas en algo como un eslogan. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. No lo conviertas en un eslogan. No repitas por repetir. Conviértete en un hombre y en una mujer pensante. Que escudriña las escrituras. Que hace comparaciones. Que trae el libro más antiguo, pero al mismo tiempo más moderno. Con leyes actualizadas. Se llama la Biblia. ¿Lo vemos? Ok. Vamos a pasar a la tercera parte de este tema. Espero haber hablado claro en esto. De todas maneras, no agotamos el tema. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que hablar y que seguramente el próximo domingo continuaremos un poco más ahondando sobre este tema para que todos estemos claros de que es un tiempo de razonar y de estar claros en lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo, muy especialmente en nuestro país llamado Venezuela. ¿Qué es? Me hice esta pregunta. Esta tercera parte voy a terminar con preguntas. ¿Qué es el Estado según la Biblia o según lo que establece Romanos 13 del 1 al 7? Bueno, mira, el Estado es una autoridad divina delegada al servicio de Dios para mi bien. Sencillito, te respondí sencillito. Es una autoridad divina delegada, por supuesto, por Dios, delegada por Dios, bajo la autoridad de Dios y al servicio de Dios para mi bien. Dios ha permitido gobiernos, como dice por allá Daniel, que él quita reyes y pone reyes. ¿Para qué? Para tu bien. Para tu bien. Pero si yo veo que no me está haciendo el bien, entonces yo tengo como Daniel para hacer firme delante de Nabucodonosor. Y ya va, espérate, Nabucodonosor. Las cosas no son así.
Cuando Nabucodonosor se alzó sobremanera, le hace el capítulo 4 del libro de Daniel para que usted vea qué pasó con Nabucodonosor cuando ocupó el lugar de Dios. Ya le voy a decir algo más al respecto. Entonces, ¿qué dice? La segunda pregunta es, ¿qué establece el texto de Romanos 13, versículo del 1 al 7? ¿Qué establece? ¿Qué establece en cuanto a las funciones del Estado? Sencillitas allí, sencillitas. Número 1, castigar a los que violen la ley, siempre y cuando el Estado mismo cumpla con su deber de servir a Dios para el bien del pueblo. Eso está ahí, en el capítulo 13 del libro de Romanos. Segundo, perseguir, averiguar y castigar el delito indistintamente de quien sea el que lo cometa. Porque si lo comete Juan Bimba, Juan Bimba se le persigue. Y el 6CPC hoy persiguió y consiguió y ató y averiguó a los culpables del homicidio de Petrica. Caramba, qué bien. Pero el 6CPC no aparece por ningún lado cuando hay corrupción. Yo quisiera oír esa noticia. ¿Ves? Se incautaron no sé cuántas toneladas de presunta droga. Tal, qué sé yo. ¿Sí? Ajá. Se incautó la droga. ¿Y a los cabecillas de la droga? Dime cuándo. ¿Lo ves? Entonces continuamos. Continuamos. Proteger también establece y dar seguridad al que hace el bien. Entonces, otra cosa, otra función, seguridad jurídica, donde yo pueda desarrollar libremente mi negocio, mis comercios, el libre comercio, dándome seguridad jurídica, que yo pueda rentar un apartamento y el arrendatario no se quede con mi apartamento, con mi inmueble. Que hayan leyes que me protejan jurídicamente, que protejan el bien jurídico de cada persona. Eso es seguridad jurídica. Seguridad social. Bueno, que haya suficiente vigilancia y yo pueda ser protegido por la policía, por la Guardia Nacional, etcétera, que los funcionarios del orden público, no del desorden público. ¿Lo ves? Eso está allí, eso está en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros los pastores predicamos más sobre el diablo, predicamos más sobre el infierno, cuando hay unos diablos alrededor nuestro y hay un infierno que está viviendo el pueblo y nosotros no somos capaces de rescatar las almas del infierno, de un infierno actual, pero la estamos rescatando de un infierno. No, ven, esta semana me gané 7 almas para el Señor. No, te ganaste 7 almas para el Señor. Te ganaste 7 personas que van a comenzar a asistir a tu congregación. No son 7 almas para el Señor. Háblame claro, habla claro, por favor. Entonces, fíjate. Otra cosa que deben hacer es recaudar los impuestos. ¿Ves? Y devolverle en bienes y servicios al pueblo los impuestos que ellos cancelan. Esas son 4 de las funciones principales que debe hacer un Estado, según lo que está estableciendo Romanos 13 del 1 al 7. ¿Lo ves? Ay, pastor. Ay, yo nunca había escuchado a un pastor hablar de eso. A mí me habían hablado mucho del gloria a Dios. Sí, yo también te hablo del gloria a Dios. Yo tampoco tengo problemas con eso, pero hay una problemática en un país donde yo vivo, porque si esta problemática estuviera en el cielo, yo no tuviera problema que los ángeles de Dios peleen allá arriba y resuelvan su rollo allá arriba en el cielo. Si este rollo estuviera en España, bueno, que los cristianos de España
de África, de Asia, de los distintos continentes, hagan su trabajo, pero yo estoy aquí en Venezuela, debo hacer el mío. Ok, hasta ahí. Ahora, ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios? Estoy terminando. La siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer como pueblo de Dios? ¿Qué debo hacer? Facilito. ¿Qué debo hacer? Fíjate. Según Lucas capítulo 20, del versículo 20 al 26, lo primero que yo debo hacer es darle al César lo que es del César. ¿Quién era el César de aquel momento? El gobernador. Yo debo darle al gobernante lo que tengo que darle. Si tengo que pagarle tributo, tributo. Si impuesto, impuesto. Si honra, honra. Y si respeto, respeto. No hay ningún problema. Eso es lo que me dice la Escritura. Darle al César lo que es del César. Entonces yo le doy al César lo que le corresponde al César. Impuestos. Tienes que pagar tus impuestos, mi pastor. No te puedes hacer el loco. No te puedes ir por la tangente, por allá. No, si tú quieres tener moral, tú tienes que ser un hombre que cumpla también con la legalidad. Y la Biblia habla de impuestos. Y Jesús dijo, dale al César los impuestos, lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. En segundo lugar, debemos orar. Con esto estoy terminando. Debemos orar por ellos. A mí sí me gusta orar por ellos. Aleluya. A mí me encanta. Cuando yo oro por el presidente, cuando yo oro por los gobernadores, yo siento una cosa tan hermosa. Sí, está bien, eso está establecido en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Muy bien, fue algo que propuso Pablo. Pablo dijo, encomiendo, y lo hizo como una imposición, encomiendo que se oren por los reyes y por los que están en eminencia. Amén. Hay que orar por ellos. El caso es, ¿cómo debo orar? Que es la última pregunta. ¿Cómo debo orar? Porque si Pablo me dice que ore, ¿cómo debo orar? Y entonces mi respuesta, la respuesta de José Silva aquí es, depende. ¿Depende de qué? Pablo no dijo eso. Bueno, no lo dijo Pablo, pero lo digo yo. Pero ¿quién es usted? Bueno, un apóstol de este tiempo, un profeta para Venezuela. ¿Ves? Que interpreta la Biblia según su contexto y no según un versículo. Y dice, ¿cómo lo debo? Yo lo coloqué aquí para que lo vea. Yo debo orar depende, según el gobernante, según la actitud del gobernante. Porque si yo estoy al frente de un gobernante que es soberbio, autocrático, tendiente a ser más bien tirano y es impío, entonces yo tengo que revisar cuál va a ser mi oración. Porque yo no puedo ponerme de rodillas a pedir que Dios proteja a una persona dominante que quiere imponer las cosas sobre eso cuando no está establecido ni en las leyes ni en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que ver cómo tengo que orar. Entonces yo tengo que orarle al Señor y decirle, bueno, Padre, yo te voy a presentar a este gobernante. ¿Y qué quieres que haga con él? Cámbiale su actitud. Cumple en él la ley de plenitud. Haz una intervención divina sobre su vida, sobre su gobierno. ¿Ok? Y quítale la autoridad delegada. Sencillo. No, sí, yo me voy a poner a orar así. Aleluya, Señor, cuídalo, protégelo. No, yo reviso, hermano, porque para eso tengo 2 dedos de frente. Yo tengo un poquito más, pero para eso con 2 dedos de frente es suficiente. Ya va. Está actuando conforme a lo que establece la Escritura. Está actuando conforme a lo que establece esto. Bueno, Señor, cámbiale la actitud. Cumple tu plenitud, la ley de plenitud, que cumpla su ley de plenitud. Haz una intervención divina y quítale la autoridad delegada, porque la autoridad delegada es una autoridad divina para el bien de un pueblo, para el bien de unas personas. Y si eso no está sucediendo, hay que orar para que le quite la autoridad.
Yo sé que eso no lo van a aceptar mucho. Bueno, pero no importa, continúa tú con tu pensamiento religioso y yo continúo con mi pensamiento de libertad, de acuerdo a lo establecido, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, no esclavitud. Termino. Cierro con este pensamiento para que te lo lleves. Fíjate. Es distinto, oído a esto, es distinto cuando el gobierno actúa bajo la autoridad divina. Escúchame. Es distinto cuando un gobierno actúa bajo autoridad divina a que ese gobierno actúe como autoridad divina. No es cosa distinta, no me confundan las cosas. Porque si el gobierno está actuando bajo autoridad divina, amigo, ya tu autoridad delegada es para mi bien. Pero cuando este gobierno, cualquier gobierno actúa como... No bajo autoridad divina, sino como autoridad divina, ya ocupó el lugar de Dios, y es idolatría que yo me someta a esa autoridad por cuanto no está actuando conforme a lo que Dios estableció. Y como lamentablemente hay un pueblo que está, discúlpame la expresión, como narcotizado, caminando como si fueran unos robots que parece que lo estuvieran manejando a control remoto. Entonces tenemos que hacer algo, el cuerpo profético de quien he venido hablando todo este tiempo. Hacer lo que nos corresponde hacer y demandar la plenitud, la ley el cumplimiento de la ley de plenitud, demandar la intervención divina de parte de Dios y demandar también de parte de Dios que le quite a estas autoridades incompetentes la autoridad delegada por él. He dicho, con mucho respeto, pero también con mucha autoridad. ¿Ok? Ok, rapidito. En la primera parte hablamos de lo que la carta del apóstol Pablo a los romanos, pidiéndoles en este capítulo 13 que se sometan a toda autoridad. Ya leímos, ya vimos cuáles son esas autoridades a las que hay que sujetarse, cómo hay que sujetarse y por qué hay que sujetarse, entre otras cosas. Hablamos también del contexto de que Dios dice que ellos son, en 3 oportunidades en ese mismo contexto, que ellos son autoridades superiores de verdad, pero puestas por Dios para mi bien. Hice la comparación en esa misma parte 2 de Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, de a qué marido debe sujetarse la mujer, así como también comparando a qué marido eventual Venezuela como mujer y las autoridades superiores como su marido, si ellos están cumpliendo en proteger, en cuidar, etcétera, y no le están haciendo violencia física, violencia psicológica, económica, laboral, patrimonial, entre otras cosas. Luego, en la tercera parte hice varias preguntas, que es el estado según Romanos 13 del 1 al 7, que dice el contexto en cuanto a sus funciones, entre otras cosas, y qué debe hacer el pueblo, entre otras cosas, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y al mismo tiempo orar cómo debe ser esa oración, ya te la dije cómo, y por último te cerré con la observación de un pensamiento de que no es lo mismo, ¿ok?, un gobierno que actúa bajo autoridad divina a un gobierno que actúe como autoridad divina. Son cosas absolutamente distintas. ¿Ok? Así que creo haber contestado la pregunta: ¿a quién debo someterme? Usted interprete y usted analice, saque sus propias conclusiones. Acuérdate que estos mensajes no son impuestos, son expuestos, con el fin de dar una orientación sencilla, pero al mismo tiempo con mucha autoridad y contundencia. Te declaro muy bendecido. Declaro la cobertura de Dios para ti, sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre contigo, en tu vida, en la vida de tu familia. Recuerda esto siempre: es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Y esto otro: venezolanos y venezolanas, no están solos.
hay profeta en Venezuela. Hay profeta en Venezuela y la palabra profética que está en la boca de este ministerio profético ha de cumplirse en su tiempo, porque cada palabra ha salido en la boca de los profetas que estuvo antes en el corazón de Dios, porque estos profetas han estado en la presencia de Dios. Los declaro muy, pero muy bendecidos, y que la gracia y el poder de nuestro Dios siga manifestándose en tu vida. Chao, nos vemos el próximo domingo, 11:30 de la mañana por Facebook. Bendecidos todos. Por aquí déjame saludar, bendecido apóstol, bendecido desde las islas de Tórtola. Un fuerte abrazo por allá, hermanos queridos, de la isla Tórtola. Imagínate, por allá creo que pertenecen a un complejo de isla inglesa, si no me equivoco. Fuerte abrazo, hermano querido, gracias por haberte conectado. Recibe también de nuestra parte un fuerte abrazo y gracias por estar allí. Bendecidos todos.